Faltan 15 minutos para las 7 de la tarde y ya la ven, ya está Isel Guerra, su editora internacional de CNN, para conversar de todos los temas que están marcando la jornada y hay novedades respecto a Israel y Hezbollah en el Líbano. Aparentemente hay un acuerdo para que no sé si se continúen los ataques. ¿Cómo estás? Cuéntanos de esa frágil zona del planeta. Sí, frágil tregua por lo demás y que se ha extendido, Mati, durante todas estas semanas, independiente de la firma de este memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, ¿no? Durante esta semana, pero con el Líbano, que era una de las situaciones que generaban mayor tensión y preocupación, teniendo en cuenta que ya Irán había advertido anteriormente, y ya tal como está redactado, ¿no?, en este documento, el fin de la guerra es en todos los frentes, incluido Líbano. Pero de todas formas se quedaba pendiente cuál iba a ser finalmente la determinación que iba a adoptar tanto Hezbollah como Israel, y ya hemos conocido esa respuesta durante esta jornada. Ambas partes han alcanzado un acuerdo de cese al fuego, según lo han planteado los funcionarios tanto del grupo militante como de Israel, quienes señalan que van a respetar la tregua. Pero ojo, y aquí es la advertencia que hemos escuchado también en otras oportunidades: cualquier violación al cese a las hostilidades va a significar en la práctica nuevos ataques. Lo cierto también es que este anuncio que hemos conocido durante esta jornada ocurre solo unas horas después de un ataque que fue reportado en horas de esta madrugada en el sur del Líbano y que de hecho dejó 47 personas fallecidas. Es el segundo día con el mayor número de bajas en lo que va de este conflicto. Y a esto además se suma que anteriormente Hezbollah había lanzado un ataque contra Israel que dejaba 4 soldados israelíes fallecidos. Todos estos episodios de estas últimas horas amenazaban evidentemente con descarrilar las conversaciones que hemos visto entre Estados Unidos y con Irán, pero pareciera que el escenario es muchísimo mejor ahora. Se suma además otro antecedente, y es que la próxima semana debería haber una ronda de negociaciones y de diálogos entre funcionarios israelíes y del gobierno de Líbano en Estados Unidos. Todo esto me dio una frágil tregua. Tú ya lo señalabas, Mati, anteriormente. Aquí el embajador de Israel en Estados Unidos ha asegurado que Israel mantiene su compromiso de un alto al fuego, pero que de todas formas las fuerzas de defensa de Israel van a continuar operando en el sur del Líbano. Mientras Hezbollah también ha señalado, funcionarios de este grupo han puesto en duda la utilidad de este acuerdo, pero de todas formas señalan que tentativamente van a evitar nuevos conflictos. Todo esto cuando además se suma a otra información que hemos conocido en estas últimas horas, que se ha aplazado las conversaciones que inicialmente estaba previsto comenzaran durante esta jornada, en lo que ya se advertía iba a ser un día histórico, ¿no? Por un lado, íbamos a ver eventualmente al vicepresidente de Estados Unidos con alguna alta figura del régimen iraní reunidos en Ginebra, Suiza. Eso finalmente no ocurrió. Debía ser la firma presencial de este documento. También debíamos ver el inicio de la primera ronda de los diálogos, pero en rigor no hay delegaciones en Suiza. La razón, y algo señalaban desde Estados Unidos, la logística nunca ha sido sencilla ni predecible, pero lo cierto es que también esta información se conocía el día de ayer por la noche en medio de lo que habían sido exigencias de Irán, de garantías al cese de las hostilidades y también en el Líbano, y esto cuando además hay que tener en cuenta que comienza el plazo de 60 días, Mati, para poder alcanzar este acuerdo definitivo, pero ya con este tipo de señales se hace aún más complejo poder determinar que efectivamente para mediados del mes de agosto se pueda lograr un acuerdo entre estos dos países. Bueno, esperemos entonces que ambos cumplan, pero se van a mantener en todo caso las tropas israelíes en territorio libanés. Sí, exactamente, y de hecho tal como tú lo señalas, Mati, lo han planteado desde Israel durante esta jornada. Vamos a escuchar precisamente parte de la declaración que entregaban durante este día las autoridades israelíes respecto de la presencia de las fuerzas de defensa de Israel en el sur del Líbano. Existen restricciones, operamos dentro de esas restricciones de acuerdo con las directrices del liderazgo político. Reiteramos que en lo que respecta a la eliminación de amenazas estamos autorizados a operar en cualquier área y continuaremos actuando para eliminar cualquier amenaza identificada contra nuestras fuerzas o nuestros residentes. Bueno, aquí el análisis se plantea y ya se prevé que va a ser 2 meses con una fase accidentada y opaca. Lo vimos por lo demás durante todas estas semanas, pero ya de todas formas habían señales de que los ánimos habían cambiado, incluso momentos antes de la firma de este documento el pasado día miércoles por la noche, partiendo porque precisamente este texto se firmó por separado. Vimos la imagen de Trump en Versalles,
Vimos al presidente de Irán por su lado y también al primer ministro de Pakistán lejos de esta imagen que se buscaba conseguir durante esta semana, sin ir más lejos, durante este día viernes, pero también con declaraciones que llegan desde Irán. El propio Ayatollah Mojtaba Khamenei señalaba que él al inicio no estaba muy convencido de este acuerdo, pero que de todas formas finalmente había dado su visto bueno, y el presidente del Parlamento de Irán también planteaba, van a atacar a Estados Unidos si es que llegan a actuar de mala fe. Ese es el foco que hemos visto del lado del régimen iraní en estas últimas horas, en medio de la incertidumbre que pese a la firma del documento todavía persiste, siempre teniendo en cuenta la fragilidad que hay detrás de este tipo de acuerdos y sobre todo considerando a los actores involucrados. Vamos a avanzar en conexión global. Alicia Contreras ha estado durante esta semana precisamente en esta zona y durante esta jornada, sin ir más lejos, llegaba hasta Jerusalén. Todo esto en medio, por lo demás, de el aplazamiento que hay en el inicio de los diálogos. Vamos a revisar parte del informe que nos enviaba hoy más temprano Alicia Contreras. Muy buenas tardes, los saludo hoy desde Jerusalén. Estoy al interior de la ciudad vieja, específicamente en el barrio cristiano. Hoy es un día bastante noticioso para Israel, porque durante la madrugada se confirmó que el ejército atacó 80 objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano. También ya hay registros de decenas de muertos en este país. Esto es bien importante, considerando que este acuerdo, este marco de entendimiento que, ojo, se canceló también la firma en Ginebra, considera y exige la terminación de toda la operación militar en todos los frentes, incluido el Líbano, donde Israel mantiene 2 divisiones del ejército. Hoy además logré reunirme con Meir Margalit, quien es un historiador, un escritor, también un expolítico argentino-israelí, quien vive actualmente en Jerusalén y que ha sido bien crítico de la situación en la que está el país, tanto políticamente como en términos de este conflicto. Le pregunté específicamente por lo que está ocurriendo al sur del Líbano, donde Israel dice que no se va a retirar de este país. Pasemos a revisar parte de esta conversación. Yo soy de los que opinan de que todo acuerdo, cualquier acuerdo, va a ser siempre mucho mejor que cualquier guerra, que cualquier combate. De modo que yo soy los que, felicita al presidente Trump, y es muy extraño escuchar algo de mí, felicitarlo justamente a él, pero sí, necesitábamos un acuerdo, un cese de fuego, y a partir de acá seguir desarrollando una política que nos lleve a una solución total del conflicto y no solamente en el frente iraní. Bueno, Netanyahu necesita continuar con esta guerra, y si no es en el Líbano será en Siria, y si no en Siria en Irán, y si no en Irán será en el West Bank, en la Cisjordania, porque su supervivencia política depende de la guerra y porque él necesita de alguna manera mejorar la imagen que él le va a dejar a la posteridad. Hoy además comienza el Shabbat acá en Israel. Al anochecer comienza este Shabbat, todo cierra más temprano, todo cierra antes del atardecer. De hecho, el transporte público también incluso cierra más temprano. Pero entonces estamos en un día particularmente importante y noticioso entonces respecto de qué va a ocurrir con este marco de entendimiento, qué va a pasar con las negociaciones para estos 60 días y qué va a pasar entonces con la firma de este acuerdo que se iba a realizar en Ginebra. Si bien ya se firmó electrónicamente, iban a realizarse conversaciones en Suiza, sin embargo fueron suspendidas. Yo me despido, acá es nuestro último día en Israel y por supuesto mando un abrazo, que estén muy bien. Vamos a cambiar de tema aquí en Conexión Global. Vamos a continuar en nuestra región. El próximo día domingo es jornada de elecciones en Colombia. Segunda vuelta para definir finalmente al presidente de este país. Iván Cepeda o Abelardo de la PRI ya son quienes se están enfrentando en este balotaje y con un país que se prepara precisamente para lo que vamos a ver este fin de semana con 2 candidatos opuestos y donde 41 millones de colombianos están convocados a las urnas y donde los sondeos apuntan a una eventual victoria de Espriella. Las encuestas plantean que podría conseguir entre el 52 y el 54%, mientras Cepeda el 45 y el 47%. Esto es un giro total respecto de lo que sabíamos y entendíamos hasta hace un mes atrás
antes de la primera vuelta, cuando Cepeda corría con ventaja y que de hecho las elecciones finalmente le dieron una victoria sorpresiva al candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella, quien conseguía el 43% de los votos. Aunque, ojo, porque sigue siendo una elección bastante polarizada, al menos en lo político y también respecto a la diferencia de los votos que vimos en esa primera vuelta. Apenas un 2,8% de diferencia, esos son unos 670.000 votos y claro, también con un Iván Cepeda que tiene que enfrentar lo que han sido las repercusiones que ha dejado la actual administración de Gustavo Petro. Su desaprobación alcanza un 55% por estos días. Intentó una salida negociada al conflicto armado que no resultó en Colombia y de hecho algunos analistas plantean que los grupos se han fortalecido. Las propuestas de los candidatos, Cepeda ahora ha redefinido algunas de sus promesas y apunta a eliminar entonces esta idea de una asamblea constituyente, ha redefinido la idea de paz total y ha modulado su lenguaje respecto de la economía en Colombia. En el caso de Abelardo de la Espriella, insiste en la seguridad de mano dura, una reducción del Estado y también libertades tributarias, con ecos a Nayib Bukele y también a Javier Milei. Todo esto cuando de la Espriella ha conseguido algunos apoyos, aunque sin sellar de todas formas de parte de algunas figuras de la centro derecha. ¿Qué señalaban los colombianos durante esta jornada? Vamos a escuchar algunas de sus impresiones. No, aún no he decidido mi voto. Tenemos dos personas importantes para elegir. El país es muy importante para mí, pero de todas maneras las ideas y los ideales que tienen están muy extremos para lo que eso nos tienen divididos totalmente. Para mí va a ser el Tigre, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una ideología, sí, es bravo, pero de pronto puede mejorar la situación económica del país. Pues yo decidí que voy a votar por Cepeda. No porque tenga un rasgo político ni nada, sino que sería muy triste entregarle el país a una persona que ni siquiera llegó a ser edil. Nos vamos hasta Europa, en particular a Reino Unido, con un choque de trenes durante esta jornada que deja una persona fallecida y casi 90 personas lesionadas producto de este accidente reportado a las 5 de la tarde hora local en Bedford debido a esta colisión de dos trenes que incluso la policía aquí la declaró como una emergencia grave debido a la cantidad de personas lesionadas. 89 heridos, 11 de ellos con lesiones muy graves. Aquí desde el gobierno laborista han señalado que este incidente es sumamente preocupante y hasta este momento no hay mayores detalles que expliquen el origen, por cierto, de este accidente que deja una persona fallecida entonces en esta ciudad al norte de Londres. Nos quedamos en Reino Unido porque son horas complejas para el premier británico, el laborista Keir Starmer. Todo esto debido a una elección local y menor que les informábamos el día de ayer en CNN Prime y que ahora tiene precisamente al líder del Partido Laborista y primer ministro británico contra las cuerdas. Y todo esto porque sus mismos compañeros de partido y en un número cada vez más creciente le han pedido que anuncie sus planes de ceder el poder sin la necesidad de una contienda por el liderazgo e incluso le han dado un plazo este fin de semana para que Keir Starmer lo piense e incluso algunos lo llaman a escuchar a sus ministros, a sus diputados y a sus familiares. ¿Qué ocurrió? Bueno, la victoria de Andy Burnham con un contundente triunfo en estas elecciones parciales por un escaño por la zona de Macclesfield y que de hecho logró vencer al candidato de Reform UK y con eso se abre la puerta para que eventualmente esta figura, quien ven ustedes en pantalla, pueda desafiar el liderazgo de Keir Starmer y con ello convertirse en primer ministro de esta nación. Starmer se mantiene firme, dice que va a combatir más bien cualquier desafío y que no va a abandonar el cargo. Todo esto cuando Keir Starmer durante estas semanas y meses ha enfrentado diferentes polémicas. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que entregaban las figuras laboristas durante este día viernes. Todo el mundo sabe que la política no funciona. Todo el mundo siente que el país no está donde debería estar. Esta noche podría ser el punto de inflexión. Pero les digo a los miembros de mi propio partido, esta es la última oportunidad para cambiar. Esto es lo que la gente me dijo directamente en las cientos de puertas en las que me presenté. Debemos escucharlos, debemos actuar en consecuencia y debemos hacerlo bien. No habrá una segunda oportunidad. No hay una contienda por el liderazgo en este momento. No la hay en este momento. Pero como he dicho en muchas ocasiones, no creo que eso sea bueno para el país. También añadiría
que ahora que Andy ha ganado, lo cual es realmente importante, realmente bueno, es un gran activo para nosotros. Ahora, inevitablemente, habrá elecciones parciales para la alcaldía de Manchester, que comenzarán de inmediato. Así que es importante que nos unamos para eso. Pero si hay una contienda, para que quede claro, entonces sí, me presentaré, me postularé. He dicho repetidamente que no voy a renunciar a eso. Nos quedamos en Europa. Durante esta semana les informábamos de que Giorgia Meloni y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parecían retomar la amistad rota durante estas últimas semanas. Bueno, pareciera también un nuevo quiebre en esta relación de estos dos políticos afines. Todo esto que incluso ha llevado a Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, a responderle al presidente de Estados Unidos en duros términos, evidenciando también este quiebre en medio de este nuevo enfrentamiento que hemos visto y en uno de mayor intensidad incluso. Todo esto debido a la publicación de una llamada telefónica entre Donald Trump y una periodista italiana, y donde allí el presidente de Estados Unidos señala que en la cumbre del G7, las imágenes que están viendo ustedes ahí en pantalla, Giorgia Meloni le había dado pena porque, según él, ella le había rogado por una foto. Bueno, esto generó dos diferentes respuestas, pero muy también en la línea, porque por un lado el ministro de Exteriores de Italia ha cancelado su viaje que estaba previsto para este fin de semana a Estados Unidos, y por el otro lado Giorgia Meloni le ha respondido en un mensaje por video donde acusó a Donald Trump de inventar esa anécdota e incluso le reprochó el comportamiento con sus aliados. Aquí Meloni señalaba: las declaraciones son totalmente inventadas, sinceramente estoy atónica, y además sentenciaba: hay algo que debe recordar, ni yo ni Italia suplicaremos nunca. Todo esto en medio de una creciente tensión que hemos visto de estos dos líderes, sobre todo en estos últimos meses. Por un lado, por la negativa de Italia a recibir y a autorizar la presencia de aeronaves estadounidenses en medio del conflicto con Medio Oriente, pero también debido a la disputa abierta que conocimos hace algunas semanas atrás entre el Papa León XIV y el presidente de Estados Unidos. Vamos a ver el mensaje entonces que publicaba durante esta jornada la primera ministra de Italia en duros términos contra quien se entendía, ¿no?, era su aliado más cercano al otro lado del Atlántico. Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai. La personalidad de Giorgia Meloni dejada en evidencia, Mati, por lo demás en este mensaje. Vamos a ir cerrando Conexión Global, lo vamos a hacer con estas imágenes. Llegan desde República Dominicana. Hay un gigantesco incendio en un hotel en la ciudad de Valladolid, en un reconocido complejo turístico, Viva Dominicus Beach, un hotel de 4 estrellas, y que lamentablemente no era el objeto de este incendio durante esta jornada, con un siniestro que avanzó rápidamente, Mati, debido a las estructuras de paja que tiene precisamente en sus instalaciones, y donde aparentemente el fuego se habría originado al interior de este establecimiento. Pese a las imágenes, Mati, y por increíble que parezca, no se reportan hasta este momento al menos heridos ni tampoco personas fallecidas producto de este gigantesco incendio. Lo cierto es que las imágenes son bastante dramáticas y evidencian también la magnitud que tuvo este siniestro durante esta tarde. Y el peligro que representan todas esas estructuras, porque sí, en la bahía, o sea, en la costa, sobre todo en el Caribe, son construcciones que son muy comunes. Exacto. Y uno no tiene presente lo que puede ocurrir en una situación de estas características. Bien. Muchas gracias, Isel Guerra, luego de esta semana en que hemos compartido aquí en Hoy es Noticia. Te invito a que nos vayamos a la pausa, pero con